Hola mis amores, ¿cómo están hoy? Yo soy Laura. Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente importante porque a todo el mundo en algún momento de su vida le ha pasado. Y es cuando estás totalmente enamorado o enamorada de una persona y esa persona ni te mira, no sabe que existes. ¿Y qué pasa? Uno empieza a obsesionarse, uno empieza a tener despechos antes de haber tenido algo con esa persona simplemente porque no te pone atención. Así que en este video les voy a dar 5 trucos para enamorar a esa persona que no te pone atención. Así que mis amores, mucha atención acá. Y antes de empezar con el vídeo, aquí en la cajilla de descripción les dejo mi Instagram para que vayan y me sigan de una vez. Porque, ¿saben por qué me tienen que seguir en Instagram? Miren, yo les voy a decir por qué. Todos los días yo interactúo con ustedes, agarro los mensajes directos, agarro los comentarios de YouTube, agarro los comentarios de Instagram mismo y los pongo en mis historias. Y los menciono a ustedes, mis amores. Así que si ustedes quieren aparecer en mis historias de Instagram, solamente tienen que seguirme y hablarme por mensaje directo, dejarme comentarios en YouTube y así, pues obviamente, interactuamos. Así que bueno, vamos a empezar entonces con el video de una vez. Primer tip. Hazte notar. Primero, lo que necesitas acá es que esa persona que te gusta te conozca, sepa quién eres, porque eso de idealizar al príncipe o la princesa allá y no sabe quién eres, pues obviamente no va a funcionar. Es imposible que una persona que no te conozca se enamore de ti de esa forma, ¿entiendes? O sea, si tú quieres que tu príncipe azul, ese del colegio que ves a lo lejos, que está 25 grados más arriba que tú, pero que es el más lindo del colegio, se fije en ti, mi amor, pues vas a tener que hacer algo al respecto para que sepa quién eres. Porque si no te conoces es muy difícil, muy difícil. Así que mis amores, a presentarse ya con esa persona, a que te la presenten, llámale la atención de alguna forma, pero que sepa quién eres. Número 2. Ya cuando esa persona sepa quién eres, obviamente, empezando por ahí, no ruegues su atención por nada del mundo. O sea, no. Actúa como si tú fueras la persona más importante del mundo y él o ella tuviera que fijarse en ti. No le des tanta importancia y eso, mis amores, es un imán impresionante. Aparte, después de que todo eso pase, vas a ver que no necesitas la confirmación ni reafirmación de los demás hacia lo que tú haces o dejas de hacer. La número 3. Actúa indiferente. Esta es muy buena. Acá en Colombia, mi mamá en algún momento, cuando yo estaba en esos momentos en el que están muchos de ustedes, me decía: mijita, dele palo. Yo sé que eso suena feo y en muchos países va a decir: pero ¿cómo le va a dar palo si no tiene palo? Pero dar palo quiere decir actuar indiferente, como que ay, hoy soy querida contigo y después mañana hago como si no existieras. O ay, sí, hola, ¿cómo estás? Como ay, y chao. Eso confunde, mi amor, y cuando confundes, reinas. La indiferencia, mis amores, es el arma más poderosa a la hora de enamorar. Y de que cuando, y si quieres que esa persona se fije en ti, indiferencia. Hola, ¿cómo estás? Hoy no estás. Hola, ¿cómo estás? Mañana no estás. Así van a ver, mi amor, van a ver. O sea, simplemente hazle saber que no es la persona más importante del mundo para ti durante la conquista. Número 4. En el caso de, no sé, están hablando por Messenger, están hablando por WhatsApp, etc., nunca te quedes esperando así como de brazos cruzados a ver si esa persona se conecta, a ver si van a hablar. Ay. Esto aquí en este punto también se aplica la indiferencia. Al momento de hablar los dos, trata de no stalkear a esa persona, trata de no perseguirla, no estarle mandando mensajes y sobre todo, mi amor, que no note que estás exageradamente enamorada o enamorado. Eso nunca lo puedes demostrar tanto durante la conquista porque es posible que esa persona diga ay no, y se vaya. La puedes matar. Así que ten un poco de dignidad, me haces el favor y no esperes todo el tiempo, las 24 horas de tu vida y sacrificando tu tiempo esperando a que esa persona se conecte para hablar contigo. En el momento que la persona vea que no la estás esperando para hablar, va a decir pero es que, mi amor, o sea, en este paso tienes que ser muy equilibrado porque es posible que piense que no te interesa. Entonces se aleja. Tienes que saber hacer las cosas y jugar el juego como debe ser. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy querido, mañana estoy seco y le respondo con monosílabas. Me habla por la noche y la dejo en visto y le respondo al otro día. Funciona. Y al otro día vuelvo a ser la persona más amorosa del mundo. O una semana estoy divina y 2 días soy no le paro bolas, no existe. Y después vuelve otra vez. Y así sucesivamente. Bueno, ustedes me entienden. La número...
La número 5. Evita tener mucho contacto visual con esa persona. Porque muchas veces cuando uno tiene contacto visual, envía cierta información y envía ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertos mensajes que a veces pueden ser erróneos si no se usan de la forma correcta. Entonces yo te voy a enseñar acá, mi amor, cómo usarlo. Llegaste al colegio primero, entraste al salón, te sentaste a hablar con tu mejor amiga. Y tu mejor amiga te hace así, te dice, acaba de llegar. Y la puerta está a tus espaldas. Bueno, tú sabes que esa persona ya está entrando por la puerta. Pues mi amor, haz como si no estuviera. Y después, si te hace el reclamo, de decirte, ay, no me saludaste esta mañana, te dices, ay, perdón, no te vi. Pero así, súper linda, súper lindo. Y eso, mis amores, dice, eso llama mucho la atención. Es como diciendo, pero es que a mí me habían dicho que yo le gustaba, pero es que me demuestra lo contrario, pero es que, confúndela y reinarás. Mi amor, jamás te regales a nadie, jamás te le arrodilles a nadie por amor y jamás pretendas conquistar a una persona perdiendo tu dignidad y rogándole amor. Eso no se hace y así no vas a lograr que esa persona se enamore de ti. Al contrario, es posible que te coja fastidio, es posible que te deje ahí tirada y quedes sufriendo mucho más. Listo. Así que bueno, mis amores de mis corazones de YouTube, que ustedes son los más lindos y lo saben. Este fue el video, espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de compartirlo con sus amigos para que ellos también sepan esta información que es importante, porque a todos nos pasa en algún momento de la vida. No se les olvide seguirme en Instagram para que aparezcan en mis historias. Y nos vemos la próxima, mis amores, los adoro. ¡Mua!